Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, el expediente del caso de corrupción Odebrecht. Y tenemos como invitado al abogado y activista social Bartolomé Pujals. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Bartolomé. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Gustavo. Bueno, ya tenemos el expediente, se supone que debidamente completado por el Ministerio Público y ya depositado ante la Suprema Corte de Justicia. Hubo unas exclusiones y una inclusión de último momento, que fue al señor Jesús Vázquez, ex senador de la provincia María Trinidad Sánchez. ¿Cuál es tu lectura inicial de este expediente ya finalmente depositado? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que este es el cierre político del expediente de Odebrecht. Es decir, el cierre con el apellido político. Correcto. Jurídicamente estamos en una etapa en donde se supone que se va a conocer una audiencia preliminar para verificar si las pruebas que soportan la acusación presentada por el Ministerio Público cumplen con una serie de requisitos de legalidad, de suficiencia, etcétera, etcétera. Y eso abriría entonces una etapa hacia lo que sería la etapa de juicio, en donde se verificarían ya el tema de las condenas. Parecería que faltara mucho. Sin embargo, desde el punto de vista político cierra, porque estas exclusiones precisamente lo que han hecho es impedir que puedan incluirse más personas en el expediente. Primero, desde mi punto de vista, yo creo que esto es una crónica de una acusación anunciada. A mí en particular me sorprende porque el caiga quien caiga y están todos los que son, se convirtió en una frase que era evidentemente para distraer y para garantizar impunidad. Primero porque hay tres exclusiones importantes, que son 3 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Radamés Segura. Radamés Segura, Julio César Valentín y Temístocles Montaz. Temístocles Montaz. El procurador ha tomado 2 decisiones fundamentales aquí. Primero, ha decidido acusar y segundo, ha archivado provisionalmente el expediente con relación a los que se han excluido y no están en la acusación. Hay juristas que dirían, tratando de justificar esto, de que bueno, el archivo provisional no extingue la acción penal, pero en la mayoría de los casos todo archivo definitivo que sí extingue la acción penal tiene como precedente un archivo, en este caso provisional. ¿Por qué nosotros no hemos visto las razones por las cuales se han excluido? Es decir, ese archivo provisional es un documento motivado en donde, por ejemplo, el procurador tendría que haber indicado, que debió haberlo dicho en sus declaraciones, cómo él descarta las declaraciones que dio Temístocles Montaz de que había recibido dinero del principal implicado en el caso de Odebrecht, que es Ángel Rondón, para el financiamiento de las campañas del año 2008, 2012 y 2016. Otra cuestión que se ve es que al final de cuentas lo que está ocurriendo aquí es que se está juzgando, se está dejando todo lo que tiene que ver con los periodos 2012 en adelante. El 67% de los sobornos que se pagaron, conforme la misma acusación del Ministerio Público, se pagaron en los gobiernos de Danilo Medina. Y el 33% en los gobiernos de Leonel Fernández. De 17 obras que envuelven 5.900 millones de dólares, solamente 2 obras fueron realizadas en los gobiernos del PRD. Y la mayor parte del dinero desembolsado fue a partir del año 2007. Es decir, aquí lo que se ve es que primero hay ser miembro del comité político es una garantía de inmunidad, en este caso, frente a la justicia. Segundo, de que la acusación se ha parcializado más. Y tercero, de que evidentemente lo que se trató de hacer con toda esta cuestión es una distracción para al final de cuentas tratar de procesar a aquellos que son más cercanos al presidente Leonel Fernández,
aquellos que son hoy del PRM y que es posible tratar de mantener ese partido malogrado desde el punto de vista de la cooptación y de lo que ha sido toda la estrategia del PLD para destruir a los partidos de oposición, y exonerar, además, al final de cuentas, a el presidente Danilo Medina, con un agravante también, porque se ha dicho que con relación al tema de las sobrevaluaciones se está esperando lo que diga la Cámara de Cuentas, pero en las declaraciones del Procurador General de la República él ya prejuzga el asunto cuando él dice que han verificado el proceso de licitación y que el proceso de licitación no tiene ningún tipo de irregularidad. Ese es en caso de Punta Catalina. En el caso de Punta Catalina. Que fue la única que él mencionó de las obras. Lo cual es una cuestión gravísima porque primero toma como referencia lo que dijo la comisión inconstitucional e ilegal que designó el presidente Danilo Medina, que no tiene ningún tipo de valor jurídico lo que diga ahí. Y segundo, altera el trabajo de la Cámara de Cuentas, porque una de las cosas que tiene que hacer la Cámara de Cuentas es verificar el proceso de la licitación, porque en el proceso de licitación es donde se presenta la propuesta técnica. Y la aprobación de esa propuesta técnica, que fue la razón por la cual Ramón Flores y el hoy ministro de Economía y Planificación no firmaron el acta de licitación de adjudicación de Odebrecht. Es decir, Santa Inmaculada Punta Catalina no tiene ningún tipo de inconvenientes cuando ni siquiera ha salido, en este caso, la auditoría. Y otro punto, para decir por qué estamos diciendo que es la fase de cierre político del caso de Odebrecht, es que el archivo provisional, conforme a lo que se ha presentado, en este caso a Temístocles Montaz, por ejemplo, no se le estaba persiguiendo porque haya firmado contratos, porque él como ministro de Economía y Planificación no tenía que firmar esos contratos. A él él salió en la delación premiada precisamente por la confesión que él dio, de que había recibido dinero del financiamiento ilegal que venía proveniente de Odebrecht para esas campañas políticas. Lo que venga, que lo único que se está esperando son las auditorías de la Cámara de Cuentas, no tienen que ver con eso. Es decir, el procurador dejó de investigar lo que se derivaban de esas declaraciones de la delación premiada, que era el dinero que él había confesado recibir del principal implicado en el caso de Odebrecht, que es Ángel Rondón. Hay otra cosa que llama la atención también. El señor Soares dice claramente que esos pagos se hicieron, dice pagos paralelos en la confesión, para los gobernantes dominicanos. Correcto. En una interpretación una que traducción yo no sé, malograda. Yo no sé cómo, ¿verdad? Porque él dice que en ningún momento eso quiere decir presidente, sino funcionarios nombrados y legisladores. Yo no sé de dónde sacaron esa conclusión, ¿verdad? Lo que el procurador, para poder decir esa cuestión, lo primero que él tenía que haber citado, en este caso, al presidente Danilo Medina y a los dos expresidentes, en este caso, Leonel Fernández y Hipólito Mejía, que son los 3 presidentes que han estado involucrados en el periodo en que se dice y que se demostró que Odebrecht pagó sobornos. Para determinar que no había ningún tipo de involucramiento en caso de los presidentes, primero había que iniciar una investigación que no se hizo. Y uno ve que la acusación, ni siquiera en el proceso de investigación, porque el procurador nunca ha mencionado el tema del financiamiento ilegal. Nunca ha pronunciado una palabra sobre esto y tampoco en la acusación hay ningún tipo de imputación referido a esto. Porque si bien la ley electoral sanciona desde el punto de vista normativo el financiamiento ilegal, aunque no establece penas, se podía determinar esto como una infracción de lavado de activos. Que en este caso el procurador evidentemente no lo iba a hacer porque el límite de su actuación estaba determinado a el marco de la impunidad que él tenía y estaba llamado y designado a garantizar. Entonces, cuando uno ve la traducción, que en un artículo segundo Inver hace esa deducción, más allá del tema de la traducción, es que ha habido un proceso de investigación sesgado y que no se han investigado los puntos fundamentales que determinan el triángulo que implica la operación de Odebrecht en la República Dominicana, que es sobornos, sobrevaluación y financiamiento ilegal de la campaña. Una cosa no se entiende sin la otra. Era yo te daba dinero para tu campaña y tú me garantizabas obras. Entonces, una cosa no... Ese fue el esquema que operó de esa empresa en todos los países. En todos los países, sí. Y parece que aquí tenemos tanta imaginación que pretendemos decir y convencer a todo el mundo de que aquí fue una excepción. Y que dicho sea de paso, Gustavo, o sea, el Departamento de Operaciones Estructuradas
que era el departamento de donde se pagaban los sobornos y se llevaba esa doble contabilidad, operaba en la República Dominicana. Y se instaló aquí porque dice que aquí había más facilidad. Claro, ese era lo que decía Marcelo Odebrecht y le decía a Miglacio, que era la persona que lo operaba. Pero bien, tenemos el expediente con toda la falencia y crítica que se le puedan hacer. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Eso, el juez Ortega, ¿qué es lo que va a determinar? No, en este caso no va a ser el juez Ortega, porque el juez Ortega ya en este caso estaba apoderado de la parte que tenía que ver con la investigación y la instrucción. Él dictó las medidas de coerción. Esto se deposita, en este caso, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia tendrá que designar un nuevo juez para conocer la fase que se llama audiencia preliminar. En este caso... Luego, ¿puede ser un solo juez o una cámara? Es un solo juez, porque el juez que conoce la audiencia preliminar es el juez de la instrucción y es un juez unicameral. En este caso, se designa este juez a partir de la presentación de la acusación, que fue el viernes de la semana de arriba. Bueno, en este caso, los abogados tienen un plazo por ley de 5 días, que en este caso se duplica porque se trata de un procedimiento de asuntos complejos, para depositar un escrito de defensa. Una desigualdad procesal complicada porque, si bien vimos durante todo el proceso, muchos abogados intentaron por múltiples vías judiciales tratar de obtener las pruebas que se estaban obteniendo para preparar la defensa. Entonces ellos van a tener que en 10 días, en este caso, presentar un escrito de defensa a un proceso de investigación de casi un año, para poder entonces, luego de que tengan estos escritos depositados, entonces el juez fija una audiencia en donde el procurador presenta la acusación, las partes hacen reparos a ella, se conocen las pruebas y luego se emite una decisión en donde se determina si esas pruebas son suficientes, si fueron recabadas legalmente y si tienen sobre todo el peso para sustentar una condena en juicio. Puede pasar dos cosas: que se dicte auto de no lugar, como pasó en el caso de Félix Bautista, Alejandro Moscoso Segarra, que dictó auto de no lugar, que ya no hay pruebas suficientes, o no hay un delito, o no hay infracción contra alguno de ellos, o un auto de apertura a juicio. Esto puede provocar, y es casi seguro, que en la fase de juicio lleguen menos personas. Aquí puede dictarse auto de apertura contra 2 o 3, y otro se dicta auto de no lugar contra otros, y el proceso al final terminaría en un juicio con 1 o 2 personas condenadas. De hecho, hay algo extraño que rodea este caso. En los días inmediatamente anteriores a que el procurador pronunciara su discurso y dijera quiénes estaban, quiénes no estaban, y que al otro día iba a hacer depósito del expediente, a mí me dijo alguien vinculado al partido de gobierno: mira, salen fulano, fulano y fulano, y entran fulano y fulano. El único que él falló fue que me dijo que iba a entrar una segunda persona más. Me dio el nombre de Jesús Vázquez y de otra persona, dirigente del PRM, que fue senador, pero ese no entró. Pero después en todo atinó, tenía la información. Lo que te dice, de alguna manera, o que él tenía buenas fuentes en el Ministerio Público, o que políticamente estaba muy bien informado. Claro, porque cuando tú miras la composición y la correlación de los imputados que entraron y que se quedaron fuera, te da a todas luces una lógica como de pacto, de tratar de acomodar cuáles eran. O sea, evidentemente... No, y si se observa lo que ha venido pasando en las negociaciones en el Congreso por el asunto de la ley de partidos. Totalmente, totalmente. Y si tú te fijas, una de las cosas por las cuales la ciudadanía, sobre todo a través de Marcha Verde, se opuso en aquel momento cuando se cambiaron las medidas de coerción, era precisamente porque uno de los riesgos fundamentales que están establecidos de la ley era que estas personas fuera de la cárcel podían generar una serie de negociaciones y una serie de presiones para torpedear el proceso, como efectivamente fue. ¿Cuántas veces vimos, por ejemplo, Nuria lo denunció en su momento, que Rondón estaba reunido con el presidente de la Cámara de Diputados y se veían en diferentes espacios públicos? Es decir, tratando de generar procesos para tratar de buscar bajaderos a cómo se iba a presentar el expediente. Yo creo que al final lo que sí se ve que aquí el gran ausente es la gestión de Danilo Medina y todas las personas implicadas que tienen relación con él. A mí me llama mucho la atención y yo creo que habría que profundizar e investigar más sobre eso, y es una declaración que dio Tommy Galán, que dice: bueno, a mí me parece extraño que sea yo el único que quede aquí, porque
tiene sentido mantener este expediente en la jurisdicción privilegiada. Tiene sentido porque la Suprema Corte de Justicia es más fácil de permear desde el punto de vista del control político, porque no es un secreto para nadie, y como se ha dicho, y es una única instancia también. Claro, que la Cámara de Cuentas, es que la Cámara Penal, en este caso la Sala Penal, es una sala que está permeada por el control del partido político, y el presidente de la Suprema es una persona que todos sabemos está vinculado al Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, tiene sentido mantener ese expediente en la jurisdicción privilegiada, y evidentemente un expediente como este no podía llegar a una audiencia preliminar con 3 miembros del comité político. 3 miembros del comité político que, dicho sea de paso, en este caso Temístocles Montaz y Julio César Valentín, luego de cómo actuó en la última reforma constitucional, se consideran personas cercanas y de las líneas de Danilo Medina. Bien. Bueno, hay otro asunto también. Y uno, aunque no le gusta darle aquiescencia a esas cosas, pero parece que algo tiene de verdad, porque las mismas personas que habían dicho cómo iba a ser la cosa, que uno iba a entrar y otros iban a salir, están diciendo en comentarios políticos que Tommy Galán ciertamente va a estar ahí poco tiempo, que o a él le dan un no al lugar, claro, o una vez que ya los otros se han enviado a juicio de fondo, él va a ser sacado, porque es una especie de instrumento. De comodín, sí. Lo que él mismo dijo de alguna manera, claro, ¿verdad? Claro. Y además porque se ha dejado, dicen algunos, para que no se dijera que no había nadie cercano al presidente Medina. Claro. Porque él ha sido un danilista toda su vida. Sí, toda su vida. Pero que es cosa de tiempo para que él también sea excluido de ese expediente. A mí no me sorprendería. Y sobre todo, un artículo que circuló de Juan Bolívar Díaz, en donde decía, bueno, pero Tommy Galán es un genio. Es decir, siendo presidente de la Comisión de Hacienda, él solo recibió todos los sobornos, sin haber sido presidente del Senado, sin haber tenido mayores influencias que esas, y él logró aprobar todos esos contratos que pasaran, sin darle un centavo a nadie. Sin darle un centavo a nadie, solamente él. Es decir, y cuando uno ve, él mismo ha dicho que por recomendaciones su abogado va a guardar silencio, evidentemente lo mandarán a guardar silencio, a decirle aguanta, porque lo necesario es que ese expediente se mantenga en el marco de la Suprema Corte de Justicia, porque como hemos visto, el archivo provisional o el archivo definitivo, cuando uno verifica la historiografía del judicial en los últimos 20 años, ha sido la figura utilizada por excelencia para garantizar impunidad. Aquí todos los expedientes quedan archivo definitivo, o porque no hay delito, o porque no hay falta de pruebas. Lo que es el archivo y el auto de no lugar han sido las figuras por excelencia que se ha utilizado desde el punto de vista procesal. Parece para garantizar que son más impunidad. Archivistas que jueces. Claro, así es. Sí. Así es. Bueno, pero esas cosas tienen repercusiones. Nosotros estamos haciendo un papel internacional triste, si se quiere, porque en todos los países ha habido repercusiones. O porque se haya obligado a Odebrecht a entregar las obras en proceso y a marcharse del país. Eso ha ocurrido en Perú, en Ecuador, en Panamá, o porque se le haya cobrado a Odebrecht, ¿verdad?, una penalidad, más allá de aquí, que lo que se está haciendo es, aunque se quiere presentar como parte del acuerdo, es el pago de la multa, que eso está establecido en la ley, no tiene que ver con el acuerdo. Y por el contrario, aquí no ha habido consecuencias prácticamente para nadie todavía. Sin embargo, parece que pueden haber consecuencias muy negativas para el Estado Dominicano, porque tenemos una exigencia de pago de más de 700 millones de dólares todavía. Claro. Todo eso debe haber alguna repercusión política. En el aspecto político, ¿qué tú piensas que puede ocurrir? Mira, eso es una de las cosas que evidencian de que este expediente ya tiene su destino diseñado. Porque, por ejemplo, Odebrecht pagó la multa, pero no se sabe el destino de esos fondos. Una de las cosas que también... No, pero no la ha pagado todavía. No, ellos comenzaron a pagar una parte, sí, 30 millones, y luego... Que por cierto, Manuel Cedeño Brea, que es un abogado especialista en finanzas, dice que fuimos timados porque no se calculó, ¿verdad?, el valor de dinero en el tiempo, claro, como hacen los bancos. Totalmente. Otra cuestión es, por ejemplo, que nosotros vemos que el procurador ha presentado una acusación y el Estado Dominicano, en este caso en el Poder Ejecutivo, no ha designado abogados para constituirse en actor civil. Vimos que
un grupo de organizaciones de la sociedad civil, Participación Ciudadana, la Fundación Masada, el Centro Juan 23, el Centro Montalvo, Santiago Somos Todos, intimaron al presidente de la República y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que se constituyera en actor civil para poder reclamar los daños civiles que se derivan de una cuestión concreta, y es la sobrevaluación de estas obras, el soborno que se pagó, que el soborno salió del dinero público que se sobrevaluó en esas obras. Yo creo que al final de cuentas esto es lo que ha erosionado sobre todo la legitimidad del gobierno, en un punto que uno quizá pensaba que mantener a los 14 imputados pudiera dejar sin argumentos a la sociedad civil o a la oposición política organizada, pero al contrario, cada vez que se avanza en este proceso, se demuestra más lo que la gente ha estado reclamando, y es que este expediente tiene su destino diseñado. La acusación que es parcial demuestra que yo creo que al final el presidente de la República va a tratar también de utilizar esta acusación como una forma de seguir metiendo presión también por otro espacio que es la ley de partidos, se traduce en eso, de tratar de garantizar, de utilizar incluso una acusación que va en contra, sobre todo de él, desde el punto de vista político, porque jurídico no lo ha sido, porque no ha habido posibilidad de perseguirlo, pero va a tratar sobre la base de esto de anular cualquier tipo de disidencia dentro de su mismo partido que impida que su proyecto político de poder, en este caso sea que no imponga la reelección nuevamente o que uno de sus delfines no termine siendo candidato presidencial, esté garantizado por la persecución política. Vamos a una pausa y en breve volvemos. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Hay otro daño también, Bartolomé, quizás intangible, que es eso que ustedes los abogados y la gente en el área de negocio llaman la seguridad jurídica. Totalmente. El clima de negocio de un país. O sea, eso deja mucho que desear de un país en que no haya la capacidad para enjuiciar a personas que hayan incurrido en ilícitos claros, ¿verdad? Y en casos tan importantes como este, que ha repercutido en muchos países, en más de un continente. Eso también es un daño que no siempre se ve, más allá de la sobrevaluación y todo. Totalmente, o sea, del punto, hay que ver el último informe del Foro Económico Mundial, en donde nos colocó, donde estableció que el principal problema para hacer negocios en la República Dominicana es la corrupción. Yo creo que cuando se vuelva a medir este asunto, sobre la base de estas situaciones de hecho que lo actualizan, se evidencia de que aquí el Estado Dominicano primero no tiene ningún tipo de forma de garantizar las reglas del juego, de que aquí una empresa puede venir, montar toda una red mafiosa que estafe al Estado Dominicano, y de que no va a haber consecuencias, porque al día de hoy... Y que saque de competencia a quienes compiten en buena lid. Correcto. Odebrecht sigue operando, Odebrecht, su registro ante compras y contrataciones sigue vigente, y sobre la base del acuerdo que ellos suscribieron, no ha habido ningún tipo de consecuencia jurídica, porque ellos hacen acopio en la acusación supuestamente de informaciones que dio Odebrecht, que dio esta empresa Odebrecht, que algunos dicen que fueron informaciones precarias. Ahora, esas informaciones son suficientes para determinar ese requerimiento que se nos está haciendo, los 700 millones de dólares de una empresa mafiosa, declaradamente mafiosa, son suficientes para en el arbitraje internacional nosotros poder rescindir ese contrato y procurar indemnizaciones desde el punto de vista civil, y sobre todo que manden un efecto en el imaginario popular, en el imaginario de los negocios, de que aquí se respeta la seguridad jurídica y de que aquí en este país el que quiera venir a hacer negocios tiene que hacerlo en el marco de la ley. Sí. Si no bastará con esto, también hemos visto que ahora Estados Unidos acaba de incluir a otro dominicano. Antes se lo había hecho con Ángel Rondón y ahora con Félix Bautista, infame senador, porque no es fama, es infamia, de San Juan de la Maguana, con la ley Magnitsky, que es una ley en donde ellos sancionan, a través de ellos sancionan a personas que hayan incurrido o en crimen organizado o en corrupción. Terrorismo, todo. Exactamente. No pasa nada. El senador se ha defendido
El PLD, ha habido voces que piden sanción para él y para Díaz Rúa, y la única nota oficial que hemos visto del PLD es una nota que nadie asumió la responsabilidad, aunque sí la enviaron a los medios con el logo del PLD y el logo de Vanguardia del Pueblo, donde dice que lo que los estatutos dicen, los reglamentos, es que solo si un compañero, un dirigente es sancionado, como ya en la cosa definitivamente juzgada, entonces sí se podría llevar a juicio interno a ver si se puede expulsar o imponer otra sanción. Como quien dice, no podemos hacer nada todavía con esta persona, o no queremos, pese a que hay una carta formal de Domínguez Brito, pese a que hubo una opinión en ese sentido de la vicepresidenta Margarita Cedeño, pese a que otras voces en el PLD han dicho que ellos mismos, por el bien de su partido, lo mejor que harían sería o poner cesante su puesto directivo o renunciar. Sí, sí. Lo que ha demostrado la aplicación de la ley Magnitsky, que implica la inclusión en la lista OFAC de los Estados Unidos, es que primero la justicia dominicana está postrada, porque las informaciones que toma en cuenta el Departamento del Tesoro, para eso son informaciones que provienen del suelo dominicano. De lo que se le está acusando, en este caso, y por lo cual se le está sancionando al senador Félix Bautista, se trata de una acusación que presentaron un grupo de ciudadanos aquí al principio, en 2014, 2013, el licenciado Remberto Pichardo y otros abogados. Sí, C3. Por Ciudadanos contra la corrupción. Por soborno transnacional. Precisamente por las obras que habían sido ejecutadas en Haití. Y la periodista Nuria Piera también había hecho un informe periodístico donde denunciaba estas cuestiones. Porque también en Haití se dio una especie de mini Odebrecht con el expresidente Michel Martelly, de que yo te financiaba la campaña para que tú me dieras obras de todo el dinero que estaba fluyendo de la ayuda humanitaria. La justicia dominicana con eso no hizo nada. Esa querella también fue archivada en aquel momento, y sobre la base de eso se legitimó, porque cuando se producen estos archivos y estos autos en el lugar, lo que hacen es que legitiman esa fortuna. O sea, ese dinero que proviene de actos de corrupción, cuando la justicia no opera, lo que hace es que termina diciéndote, bueno, tu dinero es legítimo. Entonces, una de las cosas que uno ve, bueno, uno escucha a Domínguez Brito, quien ha mandado una comunicación y ha hecho un pronunciamiento público, pero también el oportunismo no deja de estar presente, porque hay que recordar que en el 2015, Poder Ciudadano, en este caso, recuerdo yo siendo vocero de Poder Ciudadano, intimamos, mediante acto de alguacil, a Domínguez Brito para que recurriera en casación el auto de no lugar. Y él lo que hizo fue que incumplió, prevaricó, porque eso es prevaricación, su deber constitucional y legal del Estatuto del Ministerio Público de recurrir esa decisión. Él decía que no confiaba en la justicia, y nosotros le dijimos, bueno, si usted no confía en la justicia, entonces usted tiene que renunciar al cargo. Obviamente. O si los acuerdos políticos le pesan más, usted tiene que renunciar al cargo. Porque en ese momento, al propio tiempo, se estaba dando todo el proceso de disputa interna en el PLD por el tema de la reforma constitucional, que al final de cuentas Félix Bautista terminó cediendo y votando a favor de la reforma constitucional. Además que dicen que fue el gran armador de ese pacto. Claro. Dicen entonces, que hasta los redactó. Claro, que eso, según lo que decían algunos analistas, distanció incluso hasta momentáneamente a Leonel Fernández, porque él llevó de alguna manera que Leonel tuviera que capitular sobre la base de eso, en esos términos. Entonces, uno lo que ve con esto es que aquí la corrupción y la impunidad se han convertido en política de Estado. Es decir, la corrupción y la impunidad, más que males, características fundamentales del sistema político, son políticas de Estado. Y aquí nosotros no vemos que, porque lo que dice el Vanguardia del Pueblo, lo que dice el PLD, la Constitución y las leyes están por encima de cualquier estatuto partidario. Y la interpretación que hace Domínguez Brito en su acción oportunista, porque incluso la carta que manda, la manda con la línea gráfica de su precandidatura presidencial, establece la posibilidad de por lo menos suspender, en este caso, a estos dos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, el secretario de organización y el tesorero, para que no sigan operando. Sobre todo cuando aquí lo que está en juego y está en discusión es el tema del financiamiento ilegal de la campaña, el dinero de corrupción para financiar campañas, para financiar la actividad política. Y el secretario de organización es que tiene a su cargo el entramado de toda la organización política, y el secretario de finanzas de buscar el dinero para que ese entramado se dé.
Es decir, las dos principales figuras para que la estructura mafiosa del PLD pueda operar desde el punto de vista de la actividad política están señaladas por la justicia, aquí y fuera, y no hay ni siquiera una suspensión o un pronunciamiento público con relación a esta cuestión. Pero más allá de eso también, viéndolo, el paso que ha dado el gobierno de Estados Unidos con esta inclusión, de alguna manera está diciendo también, no sé si tú lo ves así, bueno, como en ese país evidentemente reina la impunidad para esta gente, enviamos el mensaje de que nosotros entendemos que algo está fallando. Sí. Y lo incluimos aquí. Sí, sí. Es una sanción. Sin lugar a dudas, el gobierno norteamericano, y da pena que sea un gobierno extranjero que tenga que hacer lo que la justicia tendría que hacer en este país, pero evidentemente está mandando un mensaje claro, primero de rechazo a la forma en que el partido de gobierno está conduciendo la actividad política y la forma en que se está desenvolviendo. Aparentemente esas no serían las únicas sanciones que vendrían, porque cuando le aplicaron la ley Magnitsky a Ángel Rondón, de alguna manera lo que se veía con esto era la necesidad de meter presión a todo el sistema de justicia de que, bueno, nosotros estamos atentos a eso. O sea, y este tipo de sanciones diplomáticas lo que dicen al final es lo siguiente: nosotros con este tipo de personas no realizamos negocios. Es una declaratoria de ingratitud, de no gratitud de esa persona frente a nuestro gobierno y frente a nuestro sistema de negocios. Porque hay gente que dirá, bueno, no podrán ir a Estados Unidos, pero podrán ir a Europa. Nada que ver. O sea, la lista OFAC, donde quiera que tú vayas a buscar una visa, sea Europa o cualquiera de estos países de Latinoamérica, que si tú tienes visa americana, en la mayoría te dejan entrar, revisten la lista OFAC. Pero además las normas internacionales de relación entre entidades financieras, me parece. Correcto. Que eso de alguna manera va a pesar incluso con entidades financieras locales, con bancos locales, porque Totalmente. Ningún banco quiere verse, ¿verdad?, señalado como que admitió negocio con una persona Totalmente. Que está vista como un pícaro o un delincuente internacional. Totalmente, totalmente. Y donde quiera que aparezca la seña de Félix Bautista, sea como accionista, sea como colaborador de lo que sea, eso va a tener repercusiones bastante fuertes contra él y sobre todo contra la estructura que él representa, porque no es un secreto para nadie que Félix Bautista y Díaz Rúa son las alcancías, por ejemplo, del expresidente Leonel Fernández. Y son las personas que manejan todos los recursos a partir de los cuales se sustenta la actividad política de este señor. Bueno, yéndonos precisamente a esa parte, dentro del PLD hay una situación singular. Es el partido que ha estado más tiempo en el poder, en los últimos lustros. Aparentemente parecía en un momento dado como imbatible. Logró construir una mayoría, debilitó a otras organizaciones, que yo digo, esas se dejaron debilitar también, le ayudaron con sus problemas internos y sus cosas. Pero ahora hay una situación de aparente o real antagonismo, al parecer irreconciliable, entre el presidente Fernández y el presidente Medina. Y hay un dilema para el propio presidente Fernández, porque estas dos personas son de su grupo. Aunque ocupan cargos directivos, organización, finanzas en el PLD, pero son gente de su corriente, de su proyecto. Entonces está el dilema de que, bueno, si se lo sanciona se puede ver como que le están golpeando a él. Pero al mismo tiempo, si él no dice nada, como no ha dicho ni ha asumido posición, se puede ver como que él los está también protegiendo. Y eso no le hace bien a sus aspiraciones de volver a la Casa de Gobierno o de volver a la candidatura. ¿Cómo podría afectar esto específicamente al proyecto político del presidente Fernández? Yo creo que Leonel Fernández está atado de forma simbiótica con estos dos personajes. ¿Piensa que no se puede zafar? Yo creo que no se puede zafar porque precisamente ellos no van a... Su sostén, su supervivencia depende también del expresidente Leonel Fernández, incluso de que el presidente Leonel Fernández se mantenga en el espectro político. Y eso lo tiene muy claro el danielismo. El danielismo tiene bastante claro que esos son puntos por donde debe golpear, porque el presidente Leonel Fernández no es una persona que esté caracterizada por
darse esos sacudiones y de cambiar las cosas como quisiera uno pensar, porque, por ejemplo, uno ve a Balaguer, y el Balaguer del 78 y el Balaguer del 86 era un Balaguer totalmente distinto. Era un Balaguer más renovado, había adquirido ya la ideología social cristiano, se había conectado, se vinculado internacionalmente, había buscado todo un grupo de jóvenes que estaban formados por la Fundación Konrad Adenauer. Es decir, entendió el momento político de que había que cambiar aquella figura. Y no gobernó con la misma represión. Claro, y Leonel Fernández no ha entendido esa cuestión, porque sale a carabanear con la misma gente de siempre. Todo este proceso organizativo que se ha visto en los últimos meses, hay muchísimos videos que quien encabeza ese tipo de cuestiones es Félix Bautista. O sea que yo creo que si, eso va, sin lugar a dudas, a poner al presidente Fernández en una situación de debilidad. Yo creo que el danilismo también ha entendido, el danilismo no va a terminar, no lo va a pisotear enteramente, porque el danilismo ha entendido que es necesario tenerlo ahí, porque si el danilismo hubiese querido hace rato que en el comité político se hubiese aprobado la ley de partidos, él ha tratado de llevarlo al punto de la capitulación, sobre la base del ahogamiento, sobre la base del asfixio, sobre la base de irlo acorralando. Sin que se vea que están aplastando. Exacto. Que parezca que es un entendimiento. Claro, entonces él, así como le trajo a Quirino, fueron cuestiones que fueron haciendo, y yo creo que van a seguir apostando esa cuestión para llevarlo a un punto en donde o él tiene que tomar dos decisiones: o se zapatea de ese grupo y enfrenta a Danilo Medina en términos más aguerridos, o termina capitulando y entonces pone de lado ya su carrera política y tiene entonces que entregar la batuta de alguna manera de forma definitiva a Danilo Medina, que dicho sea de paso, hoy día controla el PLD tanto en el comité central como en el comité político y como las principales estructuras, porque él quien maneja los nombramientos. Bueno, parece que ha habido un cierto nivel de entendimiento en el Congreso entre la fuerza de danilismo, las del PRM, por lo menos la mayor parte del PRM, y eso dicen algunas personas que explica lo que ocurrió con Pacheco y con otros. Claro. Hubo un nivel de entendimiento, y eso deja más solo al grupo del presidente Fernández, que en un momento determinado parecía que hacía causa común con una parte de la oposición y detuvieron la aprobación de la ley como quería el grupo del presidente Danilo Medina. ¿Qué tanto ahora puede resistir el grupo del presidente Fernández? Porque parece que se ha fortalecido la parte que coincide, ya no en aprobar de manera obligatoria la primaria abierta, pero dar la opción a que se decida en cada partido, a sabiendas que dentro del PLD el danilismo reina. Claro. Sí, ha habido un cambio, si se quiere, brusco de la posición del PRM. Y cuando nosotros decíamos que cuando uno ve la correlación de las exclusiones que se dieron en el caso de Odebrecht, uno le huele mucho a pacto. Incluso se habla que la inclusión, son comentarios que se dan, la inclusión de Chu Vázquez responde sobre todo también a un pedido de ciertos sectores del PRM por los enfrentamientos que se dieron en el marco de la convención. Entonces, porque nunca se... Bueno, cabe todo. Porque... Claro, cabe todo. Y lo cierto es que el papel, por ejemplo, que ha jugado Hipólito Mejía es un papel que ha sido funcional al danilismo, funcional al oficialismo desde todo punto de vista. Y que cuando dio aquellas declaraciones, luego de lo que había decidido la dirección política del PRM, de que rechazaba la posición oficial que se estaba teniendo, boicoteando todo este proceso, y cuando uno ve el cambio que ha habido y la exclusión de Alfredo Pacheco también, que es el vocero de la Cámara de Diputados, acuerdos que se habían visto previo también, porque hay que recordar que cuando se solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República las rechazó ambas. Es decir, como el diputado que estaba involucrado era el diputado del PRM, bueno, excluye, y como los senadores que estaban involucrados era, en el caso del PLD, bueno, también los rechazó, para tratar de mantener como el equilibrio en esa cuestión. Vemos que Franklin Almeida, que es vocero del presidente de la República, ha salido a enfrentar incluso a Luis Abinader por el cambio que ha dado. Y yo creo que eso es parte de este proceso, de esto que hablamos, de este y eso coincide también con un momento, que Hipólito salió de pronto
y comenzó a llamarle muerto político a Leonel, Claro. que uno dice, ¿y de dónde viene esto? Porque Claro, claro. que se sepa, ellos no están ninguno de los dos son candidatos todavía. Claro, claro. Entonces, porque es tratar de ir acorralando y de ir generando todo un proceso, uno explicándolo, porque uno no depende de Leonel Fernández en lo absoluto, pero sí ha habido un proceso de cercarlo y de llevarlo al punto en donde él tenga que decir, sí, bueno, lo hacemos Evidentemente que hay coincidencia de sectores del oficialismo con algunos sectores de la oposición, entre los cuales sobresale más el grupo del presidente Mejía. Uno no sabe qué tanto exista un pacto, una alianza, ¿verdad? Pero de que hay coincidencia, hay coincidencia. Claro. En enfocar los cañones hacia Leonel Fernández. Sí, claro. Los pactos en política son implícitos. Y lo que decía Bosch, que siempre hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Pero los pactos se determinan no en función de un acto público en donde yo firmo un documento o nos levantemos las manos, sino en función de una serie de coincidencias que desde el punto de vista de la dialéctica política no hay forma, no hay posibilidad de coincidir si somos oposición y oficialismo. Por ejemplo, la oposición a las primarias abiertas no es por un tema conceptual, es por un tema de que las primarias abiertas se están utilizando de forma instrumental para garantizar que el proyecto político de Danilo Medina se perpetúe. Vamos a poner un puntito ahí, vamos a hablar de eso porque hay algo interesante sobre eso de las primarias abiertas y cerradas y del patrón, el padrón del PLD sobre todo. Vamos a una pausa y retornamos. Muchas gracias por continuar A Partir de Ahora. Estamos conversando con el abogado y activista social y político Bartolomé Pujals. Bueno, con eso de las primarias hay algo. Todo el mundo sabe, y ha sido así, de que la gente que apoya al grupo del presidente Medina dentro del PLD está de acuerdo con las primarias abiertas, siempre ha estado. Y en el otro lado, los que siguen al presidente Fernández están cerrados a cualquier posibilidad de primeras abiertas, están en contra. Parece en un momento dado, uno dice, hay gente obcecada de ambas partes, pero hay cosas, como decíamos, aquello de Martí que decía Juan Bo, de lo que se ve y lo que no se ve. Personas del grupo del presidente Medina dicen, bueno, el problema es que no confiamos en ese padrón. Porque ¿quién tiene en sus manos el padrón en el PLD? La Secretaría de Organización. ¿Quién es el secretario de organización? Félix Bautista. Félix Bautista, un hombre del presidente Fernández. Sobre todo ha habido unos cambios en los últimos años y ahora mismo ese grupo está haciendo una especie de padroncillo, dicen ellos. Y que el millón de firmas para... 2 millones quieren, dice que tienen más de 1 millón. Entonces, la gente de otras corrientes, sobre todo la presidenta Medina, no confía, no tiene confianza en ese padrón. Es uno de los argumentos que ellos esgrimen, ¿no? Para mejor preferir que se decida, ya en este caso dentro de cada partido, porque parece que no se va a poder incluir en la ley, qué modalidad de primaria se escoge para elegir a los candidatos. Mira, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, y yo creo que gran parte de la oposición política o de la sociedad civil, sin matices y sin contexto, ¿qué tipo de primarias? Yo creo que la mayoría de la gente diría primarias abiertas. Porque las primarias abiertas en su espíritu, por ejemplo, sobre todo aquí que el danilismo ha tomado como referencia, aunque no es lo mismo, la ley Espaso de Argentina, tiene como propósito democratizar el asunto. Es decir, pero el democratizar no solamente puede ser para el sufragio pasivo, es decir, yo voto abierta, cualquiera puede votar por las personas que tú elijas en tu partido. Tiene que ser también para el sufragio activo, es decir, que cualquier persona pudiera postularse a través de un partido político. Para que fuera completo el asunto. Claro, asunto. porque la idea de las primarias abiertas es resignificar la naturaleza de los partidos políticos en tanto asociaciones que están cerradas solamente a sus militantes, porque se piensa más en la lógica de convergencias, en la lógica de espacios en donde hay articulaciones, donde la gente puede, sin necesidad de tener un partido, ir en una articulación y puede también postular. Y darle más calidad a aquello que está en la mayoría de las constituciones, derecho a elegir y derecho a ser elegido. Totalmente. El sufragio activo y el sufragio pasivo. Ahora bien, lo que ocurre aquí es que
la inclusión y el establecimiento por ley de las primarias abiertas a la luz de lo que establece la Constitución de la República es inconstitucional, porque los partidos políticos se fundamentan en el derecho fundamental, valga la redundancia, de la libre asociación, y sus militantes están sujetos a una serie de reglas estatutarias que la Constitución y las leyes le permiten para establecer quiénes son lo que representa mejor la ideología y el discurso que representa este partido. Es decir, mis militantes son los que tienen que elegir, no que venga cualquier persona de fuera. Y sobre todo, de que hay una cuestión evidente y clara y demostrada de que un proceso de primarias abiertas, en el contexto del sistema clientelar que nosotros vivimos, generaría un desastre sin precedentes. Con relación al tema del padrón, si yo fuera danilista, yo tampoco confiara en esa cuestión. Yo soy de lo que piensa de que primero la ley lo que tendría que establecer es que las primarias se hagan con el padrón de la Junta. Ahí tú estás de acuerdo que claro, es un único padrón. Claro, un único padrón, pero sin establecimiento por ley de cuál deben ser. Tampoco de que la Junta Central sea la que la realice. La Junta Central en todas las convenciones siempre está como visitante. Ahora, poner a la Junta Central Electoral, como ha rechazado la sociedad civil, con las carencias que tiene, y sobre todo a 2 años de las elecciones, que lo que podría implicar es destruir su legitimidad, a gestionar las elecciones de todos los partidos políticos sobre modalidades totalmente diferentes. Eso es, primero, que es una tarea, desde mi punto de vista, imposible, y segundo, que el desastre que resultaría de quienes pierdan va a ser para poner a la Junta Central Electoral en unas condiciones en que no va a poder arbitrar el proceso nacional y el proceso de las elecciones generales que vienen en el 2020. Yo creo que los partidos políticos son los que tienen que organizar sus elecciones y tienen que demostrar, incluso eso es un insumo para la ciudadanía, de que si un partido político no tiene la posibilidad de garantizar su democracia interna, bueno, usted tiene que darse cuenta qué tipo de partido político es. La ley de partido lo que tiene que establecer mecanismos para que los militantes puedan accionar en caso de que esa democracia interna no se garantice. Pero de ahí a utilizar la ley para agarrar y amarrar la ley de primarias abiertas, que es la voluntad de un grupo, en este caso del oficialismo, y que se lo quiere imponer a todos los demás partidos, porque esa es la forma de que el sector de Leonel Fernández a lo interno del partido diga, bueno, nosotros no podemos hacer nada porque la ley que lo dice. Así, precisamente la misma estrategia que fue, bueno, lo dejamos a la libre apreciación de los diputados y de los senadores para que elijan cuál tipo de método, y al final de cuentas el Senado terminó imponiendo el método de las primarias abiertas. Ahora es un poco eso lo que quieren, claro. Es decir, que cada partido internamente elija, pero es a sabiendas de que el sector leonelista no anda muy bien en base a proporciones, ni en el Comité Central, ni en política. En base a números no anda muy bien. Hay otro asunto pendiente, pero quizás no hay tiempo ahora a tratarlo, que es que tenemos pendiente, y debió ser primero, la ley electoral, correcto, que ya está vieja desde el año 2010. Correcto. Ahora bien, a todo esto, porque el partido oficial nos tiene hablando casi a todo y fijándonos en lo que pasa entre ellos, ¿verdad? Mientras tanto, la gente que no está de acuerdo con cómo están las cosas y que anhela un cambio, quiere ver que se le presente una opción que entienda que tiene la fortaleza, pero también que tiene la zapata, el sustento ideológico programático para constituirse en una opción interesante y darle apoyo en unas elecciones, vamos a decir 2020, pero quizás, si no se puede para estos comicios, ir construyendo ese proyecto con miras a los futuros procesos electorales. Ustedes están en un espacio. Ese espacio es el país que queremos. El país que queremos. Que precisamente. ¿Quiénes constituyen el país que queremos? Bueno, el país que queremos surge precisamente de todo este proceso que desató Marcha Verde, en donde luego de todo este proceso de movilización que todavía continúa, se demostró que aquí había una necesidad de construir una fuerza política alternativa que pudiera traducir la propuesta política que constituye en sí Marcha Verde. Marcha Verde, más que una consigna del fin de la impunidad, más que un hashtag, esa consigna lo que demostró ser es la necesidad de cambiar las reglas del juego, de cambiar el sistema político, de que tenemos que regir la democracia de otra manera. Porque no solamente fue una cuestión que puso en jaque al oficialismo y de que tuvo un papel de disputa de la hegemonía, porque los primeros 10 meses aquí solamente se hablaba de lo que Marcha Verde quería,
sino también que cuestionó y que empequeñeció a toda la oposición grande y pequeña, tradicionales y alternativos. Vemos cómo luego de un año de Marcha Verde, la última encuesta que se ha hecho sobre eso, que fue la Marpen, decía que el 58% de las personas se consideraban independientes de los partidos políticos. Y antes de la Marcha Verde era un 29%. Uno ve los porcentajes que andan por encima del 65% de personas que están dispuestas a votar por nuevas opciones, y sobre la base de eso un grupo de activistas, de personas que nos encontramos en el proceso de Marcha Verde, con vocación política transparentada desde hace muchísimo tiempo, entendimos la necesidad de construir este espacio con miras a disputar el poder en las elecciones del 2020. El país que queremos, que en este caso yo funjo como portavoz, tiene como propósito, primero, se ha planteado incidir en el ámbito municipal. Y en el proceso en que está ahora mismo es en el de construir un partido político, en este caso una agrupación política para competir en el Distrito Nacional, y también lo está replicando este modelo en lugares como Santiago, como Asua, como Mao, como Nizao, en Santo Domingo Este, en donde existen también otros espacios de organización territorial que pertenecen y que son parte del país que queremos, para disputar el poder en el ámbito municipal y en el ámbito congresional. Nosotros, en la medida en que hemos visto cómo se ha ido desarrollando, sobre todo no hemos planteado el ámbito municipal porque primero los partidos alternativos que aquí han surgido, primero surgen todos como desprendimiento de otros partidos tradicionales. Cuando no hay la posibilidad de materializar sus proyectos individuales en esos espacios, salen a construir otro. Y sobre todo no salen desde una lógica ciudadana. Es decir, la mayoría de las personas que estamos en el país que queremos son personas que venimos desde la ciudadanía, del activismo social, y que hemos entendido la necesidad de dar un paso a la política, porque el reclamo en las calles, la protesta, la demanda, el activismo social no ha sido suficiente para para restablecer el diálogo entre representantes y representados. Y sobre la base de eso nosotros hemos entendido que de la calle tenemos que ir a las instituciones como ciudadanos que somos, como ciudadanos que hemos decidido hacer política, para tratar de que se genere nuevas formas de regir la democracia, nuevas formas de representación en donde esté vinculado a la comunicación constante con la ciudadanía. Bueno, es una visión bastante horizontal. Regularmente lo que ocurre, lo que tú dices, un liderazgo decide, correcto, por la razón que fuere, fundar un partido y se lo presenta a la ciudadanía. En este caso, vamos a decir, está surgiendo del propio seno de la ciudadanía. Correcto, correcto. Bien, entonces, por lo que me dices, ustedes van a tratar de ganar espacio en instancias como la municipalidad y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y en el ámbito congresional. Vamos a constituir primero una agrupación política para el Distrito Nacional. Vamos a salir a buscar las 10.000 firmas que se requieren para esa agrupación política, en este caso provincial, municipal, del Distrito Nacional, igual en los otros espacios que te he mencionado, con el propósito de encabezar acuerdos, porque sobre todo aquí la oposición alternativa no cree en esos espacios, no cree en competir esos espacios, solamente han surgido con la intención de asaltar el cielo de un momento, solamente piensan en las candidaturas presidenciales y no piensan en la necesidad de crear también, de cambiar la correlación de fuerzas en los otros espacios donde se discuten y donde hace posible que, por ejemplo, hoy el Poder Ejecutivo tenga todo el poder que tiene, porque si el Poder Ejecutivo no tuviera el Congreso que tiene o la mayoría que tiene en los espacios municipales, no pudiera desarrollar las políticas que desarrolla. Hay que ver cuando Leonel Fernández ganó en el 96, que estaba en una situación de crisis porque no tenía Congreso, porque el Congreso, en este caso, estaba repartido entre PRDistas y el Partido Reformista. Y hasta el 2002, que tuvo un senador que fue José Tomás Pérez, y por primera vez un alcalde, que en este caso es Roberto Salcedo en el Distrito Nacional. Y ellos entendieron la necesidad de que para que ese proyecto que se ha desvirtuado pudiera tener los niveles de control que tienen, había que articular todos los otros espacios. Nosotros estamos pensando en esto, pero sobre todo teniendo en cuenta de que esto es un partido con vocación nacional, de que nosotros estamos dando este paso táctico en este momento, entendiendo la coyuntura que existe, pero de cara a que el 2024 nosotros vamos a trabajar para tener un partido establecido en las 32 provincias y para poder presentar una candidatura presidencial en este país. Bueno, entonces es el país que queremos. El país que queremos. Bueno, un nombre que es provocador, interesante, ¿verdad? Sí, y la idea del país que queremos nace precisamente de lo que Marcha Verde ha dicho, de la necesidad de que la gente pueda decir qué país quiere, porque todo el mundo tiene una idea de qué país quiere.
Y sobre todo eso es lo que la clase política le ha negado. Y sobre a la todo sociedad. tiene una idea del país que no quiere. Exacto. Que lo ha estado viendo. Totalmente, que es el país que tenemos. Muchísimas gracias a Bartolomé Pujals, abogado, analista político y activista social. Muchas gracias por las explicaciones sobre el caso de Brecht y tus opiniones políticas que siempre son muy bien sustentadas. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.